Bueno, pues un día más estamos en directo, estamos en Luces en la Oscuridad, en este programa nacional que cubre pues toda la geografía española y partes del universo, del mundo, gracias a esa expansión que tenemos gracias a las nuevas tecnologías. Y queremos aprovechar esas tecnologías pues para hablar de todo lo que acontezca y que dé brillo y fruto al propio ser humano allí en sus manifestaciones donde se encuentre. Bueno, pero creo que es más que importante que el día de hoy conozcamos y más cómo están las cosas, cómo funcionan los sindicatos y cómo está esa reforma sindical. Y lo vamos a hacer con alguien que entiende yo que sabe mucho de lo que vamos a tratar, porque él es un experto en esa materia, es perito judicial, es administrador de patrimonio, es empresario, es estratega, además con certificaciones sobre terrorismo, geopolítico y un sinfín de cosas que nos va a representar hoy en Luces en la Oscuridad, sobre todo aquello que deberíamos, y si no conocemos, deberíamos de conocer. Hablo de José María Espadaler, que ya tenemos detrás de esta pantalla. Abogado, muy buenas noches, bienvenido. No, licenciado en Derecho y perito judicial. No estoy colegiado. Bueno, ¿Okay? Licenciado, muy bien, licenciado en Derecho. No es lo mismo, no es lo mismo. No. No es lo mismo. No es lo mismo. No, exacto. Muy bien. Pero bueno, no estás colegiado porque no has querido No. como abogado, ¿no? No he ejercido de abogado. He estado haciendo, estuve preparándome para judicaturas, pero al final ni hice judicaturas, ni tampoco me colegié como abogado, sino me dediqué a la administración de patrimonios. Está muy bien, está muy bien. Bueno, en cualquier caso, estás tan preparado o más que el que está colegiado, porque no dejas de haber hecho la carrera de Derecho, con lo cual. Bien, pues en el día de hoy con nuestro especialista vamos a hablar de lo que son las reformas sindicales. Y José María, para que exista una reforma sindical tiene que existir, entender que un sindicato. Sí, realmente yo la reflexión que quiero hacer es que en España, después de la Constitución, ha habido pues una gran reforma que ha sido la reforma militar, en la que el ministro o mejor dicho, vicepresidente del gobierno, el señor Serra, pues inició y acabó pues con éxito. Pero la gran reforma pendiente de España para mí es la reforma sindical. Venimos de un sindical vertical en los tiempos de Franco, en que el 95% de los juicios de la jurisdicción laboral pues fallaban a favor del trabajador. Un sindicato pues proteccionista, con grandes obligaciones que tenía hacia el Estado. Aquí no había no había el derecho de huelga, no había las libertades sindicales de un país demócrata. Entonces esa estructura sindical pasó a la democracia pues con la misma estructura vertical, lo único que los sindicatos que procedían del Partido Comunista y del Partido Socialista, como la UGT del Partido Socialista y las comisiones obreras, pues ellos reivindicaron pues usar los antiguos edificios sindicales de la República, de antes de la guerra. A estos se les concedió pues comisiones obreras y UGT, los grandes edificios que todos conocemos, por ejemplo, en Barcelona, pero lo que es la estructura sindical pues ha continuado para mí igual. ¿Por qué? Porque si no hay una reforma sindical verdadera en que los sindicatos se nutran no de los presupuestos generales del Estado, sino de sus propios afiliados, pues no es un sindicato que realmente defienda los intereses de la clase trabajadora o la clase pues empleados, porque
ya nos pasamos de los obreros y capitalistas, nos pasamos a los empleadores y empleados, ya que ese tema pues, de la revolución obrera pues, ya ha quedado atrás. Lo que pasa que si el sindicato, para que haya una verdadera reforma sindical, no tendrían que estar sujetos a los presupuestos generales del Estado, porque entonces son cautivos de lo que diga el Estado, ¿eh? Y las organizaciones empresariales pues no tiene ningún sentido de que estén bajo el presupuesto del Estado, porque son organizaciones empresariales que se tendrían que financiar ellas mismas. Por lo tanto, aquí ya hay para mí un fallo importantísimo. Los estados, el Estado tendría que dar, para que haya un dinamismo industrial, un dinamismo de empleo importante, tendrían que haber un solo contrato que fuera un contrato definitivo desde que se firma y con derecho a despido y con el derecho de huelga, y si es improcedente pues ya procedería la justicia a indemnizar lo que hiciera falta, pero el despido libre tendría que ser admitido inmediatamente. El trabajador, para poder trabajar, tendría que estar obligatoriamente sindicado, tendría que presentar su tarjeta de afiliación y si no, no puede trabajar. Entonces, esto sí que sería un verdadero sistema de que el sindicato podría pues defender los intereses del trabajador y los intereses laborales. Porque no es lo mismo pues una empresa del sector metalúrgico, otra del sector transportes o cualquier empresa, que la mayoría de nuestras empresas son pequeñas y medianas empresas. Entonces hay una falta de defensa tanto al empresario como al trabajador. Hemos llegado a una situación que si los sindicatos fueran autónomos y se mantuviesen con la cuota del trabajador, sería suficiente, porque y hacer una buena gestión de sus ingresos. Esto no quiere decir que pudieran acceder a alguna subvención pues al Estado pues por formación o por lo que fuese. Que eso pues también podría llegarse a cumplir o a solicitar. Perdóname, sí. No sé si habrá sido un lapsus linguae al principio. He querido entender que en este sindicato vertical que había en la época de Franco, decías que se salvaba o ayudaba al trabajador o al empleador. No, el trabajador era el 95% de los juicios laborales se fallaban a favor del trabajador. Iban a favor del trabajador, sí. No había derecho de huelga, estaba perseguido. Sí, no había derecho de huelga, pero cuando fallaban los tribunales, pues era el 95% a favor del trabajador. Es decir, el que ahora haya derecho de huelga. ¿Qué diferencia hay entonces si eso ocurría en la época de Franco, que era a favor del trabajador, y cuando había un problema empresarial, a día de hoy, que todos los sindicatos lo único que hacen es querer machacar al empresario, hundirlo y darle la prevalencia al trabajador? ¿Que estamos en el mismo sindicato vertical que antes? No, los sindicatos verticales de antes era un bloque, y ahora los sindicatos, es decir, extrapolando el sindicato anterior al de ahora, lo que critico es que un sindicato tiene que ser libre para enfrentarse al Estado y no puede estar sujeto pues a subvenciones que estén bajo el amparo de los presupuestos generales del Estado. ¿Por qué? Porque entonces no tienen autonomía suficiente como para convocar una huelga general. Estoy contigo, pero no obstante, los sindicatos deberían estar financiados por los propios
trabajadores y afiliados, es decir, nadie podría trabajar sin estar afiliado. Entonces los sindicatos sí que realmente tendrían esta fuerza, porque además... Dicen los sindicatos que el 80% están... La contribución económica es del trabajador, no del gobierno, no del... Bueno, esto con que todo es opaco, la gestión, es decir, donde va el dinero final, es difícil la transparencia, perdón. Es difícil la transparencia. Estamos hablando de que tanto un sindicato como el Comisiones Obreras, como UGT, por ejemplo, están alrededor de 1 millón de afiliados, al menos es lo que dicen, que pagan entre 7... Sí, no, más, incluso más, un poco más. UGT y comisiones, sí, se van al millón y el otro casi al millón también. Que pagan entre 7 a 17 euros mensuales por participar en un sindicato. Yo no sé, a mí me parece que esos números bailan muchísimo porque no hay una obligación de pertenecer a un sindicato, no existe una obligación a día de hoy de pertenecer a un sindicato y la empresa tampoco tiene obligación de pertenecer a ningún sindicato. Sí tiene la obligación de tener delegados sindicales, ¿sí? Pero de pertenecer a un sindicato no. Entonces, no acabo de entender yo este volumen de dinero, este volumen de negocios, porque por mucho que quieran mostrar unos números, bueno, pues no sé, tanto un presidente o secretario general de uno como del otro partido, y digo partido, porque creo que son partidos políticos al final, ¿no? O residuos bajo una... Sí, bueno, son corresponsales de los partidos políticos, por ejemplo, es decir, Comisiones Obreras, pues había sido pues la correa de transmisión del Partido Comunista y la UGT pues del Partido Socialista. Entonces ¿Por qué no hay partidos sindicales? ¿Por qué no hay sindicatos que pertenezcan a la derecha? Sí, hay sindicatos independientes. Lo que pasa son minoritarios. Al no haber una obligación en afiliarse a un sindicato para poder trabajar, pues las afiliaciones son relativas. Aquí lo importante es que los sindicatos están encinturados, están encorsetados, pues por lo que dicta el gobierno. ¿Por qué? Porque van a cobrar las subvenciones anuales. No nos engañemos. Uno no acaba de entender, José María, a día de hoy, con la cantidad de partidos políticos, con la buena fe que hay en la mayoría de los casos de empresarios con empleados, ¿no? Empleados con empleadores. ¿Se necesita en la mano de un sindicato? Porque tenemos también intermediarios que pueden abogar desde un punto de vista legal, ¿no? Mediadores entre la empresa y el trabajador, entre el trabajador y la empresa. No sé hasta qué punto hay una obligación o existe la necesidad, mejor dicho, de que exista un sindicato, llámese como que se le llame. Yo sí. No sé, estamos hablando de 47 millones de españoles, 27 más o menos, que están rindiendo un puesto de trabajo, y no sé de todos ellos, 1 millón por cada centro sindical. A mí me parece muy poca gente, si nos ponemos serios y con números sobre la mesa, y no sé hasta qué punto eso es necesario. Porque para que vivan y que construyan naves industriales, edificios enormes, y que vivan un poco de ¿qué? Del trabajador también, porque ningún trabajador está obligado hoy a sindicarse. No están obligados. No, por esto es pendiente la reforma sindical. Aquí realmente para poder trabajar tendría que estar sindicado. Entonces el sindicato sí que tendría un ingreso por afiliación importante, porque claro, el número de afiliados no tiene nada que ver con el número de trabajadores que hay en activo en España. Entonces sí que podrían hacer una buena labor sindical, y que la seguridad social
pues ellos los sindicatos pagaran una parte del salario cuando esta persona está enferma, ellos ya procurarían de que el absentismo no estuviera controlado. Actualmente España es un problema de un alto porcentaje de absentismo, lo cual pues se pierde productividad. Siempre hemos estado en este aspecto pues cojeando, lo cual quiere decir que el sindicato, si estuviera realmente pues que dependieran los trabajadores del sindicato y que su trabajo pues realmente pues defendiera el sindicato pues al trabajador pues en ese aspecto, en el aspecto salarial, en el aspecto social, ahorraríamos dinero a la seguridad social y lógicamente pues se podrían corresponsabilizar pues parte de los gastos que tiene pues el Estado. El Estado es que los presupuestos generales del Estado no tendrían que estar ni las subvenciones a los sindicatos ni a la organización empresarial. Esto es una estructura medieval y eso no tiene sentido. No tiene sentido. Tenemos el ejemplo del sindicato holandés, que se hacen cargo ellos de parte del abono del salario cuando está de baja el trabajador, entonces lógicamente bajan al 85%. El Estado no paga nada, pero sí que el Estado ya da, cuando tienes 18 años, ya da una asignación pues a la persona que tiene 18 años, estudia o trabaja, y si no trabaja pues le retirarán esta ayuda. Tenemos están instalados en la comodidad. Aquí los sindicatos y la organización empresarial, que no estoy cargando contra ellos, sino simplemente que sería más eficaz el sindicato para defender a los trabajadores si estuvieran libres de esta subvención estatal, y que realmente hubiera solo un solo contrato, un contrato indefinido, y hubiera el derecho de libre despido, y con que están los tribunales también defenderían al trabajador en caso de un despido improcedente. Esto daría una dinámica importante, y además rebajar las indemnizaciones por despedir a una persona, porque todos... ¿De cuánto dinero estamos hablando, José María? ¿De qué presupuestos son los que se mueven, tanto para UGT como para comisiones obreras? ¿Perdón? ¿De qué dinero, de qué volumen de dinero estamos hablando? Hombre, si el último año entre las organizaciones empresariales, partidos y sindicatos se han repartido 400 millones, yo creo que estamos un poco pues fuera un poco fuera de contexto, Entonces, millones para sindicatos y para ayudar a la patronal. Patronal y partidos y sindicatos. Cuando hablas de patronal, estás hablando de la organización de empresarios, de pequeñas y medianas empresas, la organización empresarial de los empresarios de toda la vida. Pero ¿para qué se le ayuda a la patronal? Es que ¿cómo podemos ver a la patronal dentro de lo que tenemos, lo que le ayuda a un sindicato? La organización patronal recibe subvenciones de los presupuestos generales del Estado, lo cual me parece que no es procedente. Y tanto los sindicatos también. Por eso digo que los sindicatos se tendría que eliminar esta ayuda a los empresarios, a las organizaciones empresariales y a los sindicatos, con unas subvenciones predeterminadas y motivadas, que puede ser pues en formación del personal, o puede ser pues en construcción de vivienda social, que no se ha hecho nada, desgraciadamente, que así pues el sentido también de función del Estado en función del sindicato, pues podía ser una de las funciones del sindicato, pues es la vivienda social, junto con la colaboración de los ayuntamientos y las administraciones locales. Y no existe esto. Es lo que te digo, José María, es lo que te digo, que 400 millones
para la patronal y los sindicatos, me parece una aberración. Primero porque... No, y partidos políticos, Bueno, y partidos políticos. ¿Eh? Otra cosa, que los partidos políticos deberían de ajustarse también a sus votantes. El que esté afiliado a ese partido político, pues es el que paga. Exacto, pero con que se ha hecho una ley de que los partidos políticos que han participado en las elecciones por el número de escaños pues perciben más o menos dinero, pues claro, esto es un negocio importantísimo. Pues claro, no solamente perciben por las elecciones generales, sino perciben dinero por las elecciones en cada autonomía. Por eso, en su momento, cuando el señor Abril Martorell le dijeron que era el ministro de Hacienda de Suárez, le dijeron que había café para todos, pues este tuvo un ataque cardíaco, porque ya dijo que no se podía soportar, España podía soportar 19 autonomías, que 2 ya, pero 19 no. Entonces, claro, tenemos un gasto en España pues superlativo. Por esto, partidos como, que no nombraré ninguno, pero hay partidos que, claro, que quieren pues eliminar, que quieren eliminar las autonomías. Pues bueno, pues comprendo sus argumentos. Todo es discutible, porque no se puede eliminar de un plumazo pues una serie de instituciones que llevamos ya 50 años. Pero sí que podemos arreglar y moldear pues la actual situación. Racionalizarla, por lo menos racionalizarla. Es decir, hemos visto ahora recientemente unos casos que se le escapan a pues a cualquier españolito de a pie, o cualquier persona del mundo que mire para nuestro país y que mire pues estos números y cómo funcionan los status quo cuando uno entrega dinero para ayudar a una empresa de vuelo que está cayendo en desuso y que está cayendo como la que ya conocemos que ha sido la Turquía, ¿no? Ayuda a remontarse en varias ocasiones, ¿no? Estamos hablando de que esta compañía habrá tenido que pedirle a la patronal una ayuda, ¿no? Tendrá que haberse dirigido a la patronal para exigir o ayudar una ayuda para su empresa. Y alguien de la patronal habrá tenido que hablar con el gobierno, digo, oye, no sé cómo va. Y alguien del gobierno habrá dicho, pues vamos a ayudar a esta empresa a través de, ¿no? Desde la patronal, y de esos 400 millones de euros, pues vamos a coger un tanto de dinero. ¿Esto quién lo controla? Porque claro, resulta que el amigo del amigo del amigo está y participa el dinero se escapa y sin control. Sí, es que hay, por ejemplo, falta de transparencia simplemente en los sindicatos. ¿Dónde va el dinero final? ¿Dónde va el dinero final? Y en las organizaciones empresariales igual, ¿dónde va el dinero final? Entonces, pues hasta que no haya esa transparencia, pues todo hace pues sospechar de contubernios y la población, pues claro, ve agravios comparativos pues con lo que recibe pues un inmigrante recién llegado y lo que recibe pues de ayuda el autóctono, el que está aquí y ha cotizado toda la vida y está cobrando 600 euros de una pensión. Va a pedir una ayuda al ayuntamiento para pagar el alquiler y a él no se lo dan. Y ve pues que por la otra ventanilla pues un señor pues que acaba de llegar, no vamos a decir si va con una levita o no, pues a este señor pues le dan la ayuda escolar, le dan la ayuda del alquiler y todo tipo de facilidades. Claro, esto provoca un malestar, provoca un agravio comparativo, que si la persona pues que está cobrando esta pensión le dijeran, mire, usted va a cobrar igual que un inmigrante que acaba de llegar. Ah, no me diga, sí, que está cobrando ahora 600 euros, pero no se preocupe que cobrará 1.800, igual que le estamos dando de ayuda a este señor. Entonces se acabarían esos desagravios comparativos y ese ánimo adversión hacia el inmigrante.
porque realmente pues cada vez ya no podemos esconder pues políticas porque las redes sociales lo anuncian todo. Además, al final todo se sabe. Y lógicamente pues dices, bueno, en fin, yo resulta de que el ciudadano de a pie pues va a hacerse unas gafas o tiene que ir al dentista y solamente la extracción está abonada. Entonces, ¿qué me cambia la boca? Ah, pero sí, el vecino ha hecho cambio de sexo y se lo pagan todo. A ver, hay una serie de incongruencias que esto hay que arreglarlo, hay que darle remedio. Ahora, por ejemplo, en Inglaterra no pueden acceder los menores a las redes sociales. Ah, está bien, pero pueden cambiar de sexo en esta misma edad. Hombre, pues, a ver, Europa estamos perdiendo un poco el norte y en España, pues, no nos podemos permitir perdiendo el norte en estos momentos. Creo que tendríamos que hacer un poco de reflexión nuestros políticos y nuestros agentes sociales pues en prever esas cosas. Y hay partidos que están denunciando o queriendo dar remedio a estas cosas, pero enseguida se les señala pues como racistas y bueno, en cualquier momento pues cuando se va contra la corriente oficial, pues enseguida los calificativos, pues o descalificativos, perdón, pues entonces es la única defensa que tiene la versión oficial y esto no es bueno. No es bueno porque la gente cada día es menos tonta. Cada día, pues, perdón, se informa mejor. Lo que pasa pues que siempre sabemos pues que hay una gran mayoría que sigue pues el río, ¿no? Y donde va el río que él ha escogido pues cree que es el correcto, y cuando se desborda pasan pues las desgracias que pasan. Por esto siempre es mejor pues hacer una política preventiva. En esto pues tendrían que leer al filósofo Jaime Balmes, que para evitar las revoluciones él pues mantenía la tesis de los medios de contrarrevolución, que simplemente eran pues para subsanar estos errores para que no se vaya a una revolución. Entonces estamos viviendo una sociedad que parece que estamos en un antagonismo, lo bueno y lo malo. Estamos cayendo en un maniqueo de lo bueno y lo malo. No, oiga, usted está opinando así y yo estoy opinando de otra forma, discrepando. No por discrepar, pues eres el que está equivocado. ¿Por qué? Porque está contra la corriente oficial. Pues esto hay que remediarlo. Antes había diálogo. Me acuerdo pues que los diálogos, incluso televisivos, entre el señor Carrillo y el señor Fraga, pues había una diferencia pues de criterios, pero cada uno exponía los argumentos y el tercero que los estaba escuchando pues podía tomar partido de un aspecto o de otro, e incluso pues estar de acuerdo con los dos. Ahora actualmente esto es imposible. Es una descalificación constante y con el adversario político, y esto es horroroso. Es horroroso. Nos estamos pues radicalizando una parte y otra, y esto hay que poner remedio. Los políticos no pueden ir al Parlamento a insultarse unos a otros. Es que esto es inadmisible, y esto pues trasciende a la población y crispa al resto pues de gente que está sufriendo pues sus problemas y que ve que nadie se los soluciona, sino se está pues en otros derroteros. En este caso, hablando de sindicatos, José María, claro, yo entiendo, un señor que está pagando, lleva toda la vida pagando, 38, 40 años pagando su seguridad social, su pensión, su jubilación, porque ha trabajado, incluso a lo mejor ha cotizado
y en algún que otro sindicato, o en este sindicato haya cotizado o no, debería de velar por el trabajador, y en este caso velar para que ese trabajador cobre o perciba lo que durante 30 y tantos años ha estado cotizando, al menos que tenga una jubilación y tenga una pensión como Dios manda. Pero resulta que tampoco se preocupa de ese trabajador porque está a favor del gobierno dándole dinero a este que acaba de llegar, como tú bien decías, que va a coger 1.800 euros caíditos del cielo, y la persona que estaba cotizando a lo mejor está en 600 o 1.000 o 1.200 y llega, con lo cual la comparativa es más que odiosa, porque uno ha estado cotizando y pagando durante toda su vida, y el otro, pues mira, se les ve caer del cielo. Entonces, ¿dónde está el sindicato que esto ayude al trabajador como siempre? Pues aquí no está ausente siempre en estos aspectos, está ausente. ¿Para qué quieres un sindicato que está ausente cuando de verdad lo necesitas? Yo caliente y ríase a la gente. O sea, a mí me parece muy bien ayudas generalizadas y ayudas a quien lo necesite. Faltaría más, ¿no? Pero caramba, no sé, el otro día veía una familia, un señor y señora en el mercado, cesta de la compra, con un carrito, con una barrita de pan, una botella de leche y media docena de huevos para comer, ¿no? Y al lado, un carrito de gente de fuera, cargadísimo el carrito, con niños, con bebés, y gente que no han cotizado nunca, y aquellos niños que están viviendo de una pensión de 600, 300 de ayudas, o no sé, que les cuesta llegar, pues ¿qué ha pasado aquí? ¿Dónde estoy? ¿En qué país vivo? ¿No? Porque allí donde fueres es lo que vienes, el respeto hacia los demás. Pero venir aquí a España, ¿a qué? A beneficiarse del pañuelito, a beneficiarse de la persona que ha estado cotizando, trabajando, peleando para que sus hijos tengan algo, y luego llegas a la vejez y resulta que no puedes ni pagar la hipoteca, no puedes pagar absolutamente nada. Absolutamente nada. Este discurso que tenemos tú y yo ahora mismo está tildado seguramente por parte de algunos de la izquierda, incluso algunos de la derecha, pues como si fuéramos pues no sé, fascistas o peor de lo peor, ¿no? Antisolidarios, pero no estamos hablando de sentido común. De que está cotizando toda su vida, lo que quiere es cobrar lo que ha cotizado durante aquella vida, no vivir de la miseria, no tener que ir al carrito este que ponen para las basuras de las calles para sacar algo para comer. Sí, es verdaderamente, esto es lo que estoy hablando para que se intente poner remedio, ¿no? No estoy criticando si un recién llegado le dan X, no estoy criticando esto, sino absolutamente, sino que el propio que está aquí, la madre soltera o divorciada, pues que está con un niño y no puede pagar las colonias porque no llega, y sin embargo ve que el niño recién llegado, pues a este le pagan todo. Esto hay que poner remedio. No critico yo que estén totalmente subvencionados los que llegan aquí buscando una oportunidad, que va, sino simplemente que los que están aquí pues se sientan tan apoyados como los que vienen de fuera. Porque si no, es crear este ánimo de adversión hacia el pobre inmigrante, ¿no? Pero no hay tanto pan para tanto chorizo, José María. No, por esto es que ya no cabemos más. Y si es que un buen padre de familia, ahora parece que cuando hablas de familia, pues parece del pasado, ¿no? Es que una sociedad se mantiene a través de sus familias, sea de la forma que sea esa familia. Entonces, si en la familia pues tienes 3 hijos y resulta pues que hay 2 del vecino que se han quedado huérfanos y tú los admites en tu casa pues para poderlos tratar y mantener como a tus hijos, fantástico, pero es que a lo mejor ya no puedes admitir otro más. ¿Por qué? Porque entonces va en detrimento de los que están en casa. Pues esto hay que verlo así, extrapolarlo pues a nivel nacional. Es así. Es decir, ¿podemos dar empleo a todo el mundo que viene? No. Y si podemos darlo, pues habrá que encauzar bien quien viene, exámenes médicos, documentación de que si son delincuentes o no. Es que esto hay que
hay que controlarlo y no se controla. Por ejemplo, las enfermedades pues, que estaban erradicadas, pues ahora resulta que están surgiendo, como la tuberculosis. Dices, hombre, pues ¿eso de dónde viene? Pues bueno, pues viene pues del pobre inmigrante que viene de sufrir, y llega aquí y sin quererlo él, pues nos contamina. Pues esto hay que tenerlo controlado y vigilado y asistido. Entonces, pues se habla mucho de ayudar, pero hay que encauzar cómo es esa ayuda y hacerla bien, y que el ciudadano de aquí no se sienta desprotegido o pues con agravio comparativo con el que viene, porque las necesidades son las mismas. Pues yo no sé si podremos hacer algo, si la ciudadanía puede hacer algo, no sé si seguimos la corriente como tú bien decías, ¿no? O qué va a pasar, porque ahora yo me veo con muchísima más gente que entra sin papeles, sin penales, algunos con penales que los han expulsado de prisión y han dicho, pues venga, vaya usted para España, que ahí se lo va a dar absolutamente todo. Ahora van a dar papeles a más de 500.000 personas que van a estar legalizadas sin saber quiénes son, porque hay un baño ahí de papeles que es tremendo. No sé, a mí me da mucha pena ver a personas mayores que han podido cotizar o no, y los ves mendigando por la calle españoles, mendigando por las calles, sí. las calles, sin tener luz o sin tener agua, han querido ir a pedir ayuda desde que era, y sin embargo a los recién llegados sí, y las tienen todas, ¿no? Incluso los proyectos extraescolares para sus hijos también tienen ayuda. Todo esto hay que corregirlo sin ninguna acritud, y abordar las cosas como son, sin ningún miedo. Si la acritud te quiere hacerle daño a nadie, sino simplemente luchando por lo que uno ha luchado durante toda la vida, llegar a tu pensión y tener una pensión digna, miserable. Que tu pensión no sirva o no haya servido todo tu dinero no solamente para pagar carreteras, hospitales, bla, 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 y se nos llena la boca a los políticos, se les llena de decir lo que hemos hecho, sino para que esa persona, cuando llegue a una cierta edad, no tenga que vivir de la miseria, de la caridad de los hijos. Exacto. De qué manera, mientras cuando ve que hay ciertas personas, pues hombre, todo es alegría, ¿no? Y encima, con esa alegría que se manifiesta pasándole al otro por la cara lo bien que nos trata España, ¿no? Sí, por eso yo creo que es importante una buena reforma sindical, y además una buena reforma que la ayuda de asistencia social esté compaginada entre el sindicato y las administraciones públicas locales. Esto tendría que haber una coordinación y no hay. Un seguimiento no hay, porque la persona que lo excluyen socialmente con un certificado en que dice que este señor está con riesgo de exclusión social, resulta que no hay ningún seguimiento. Pues ya vendrá usted. Entonces no hay ningún seguimiento, esta persona pues al final no puede pagar los alquileres, o al final ¿y qué pasa? ¿Quién lo ayuda a esta persona? Nadie. Entonces son unos temas que algunas parroquias pues ayudan a estas personas que los conocen, porque pues es la caridad cristiana, pero no se trata de estar pendientes de esto que estaba diciendo usted, de la caridad cristiana, o de ir a Cáritas, o de ir al asistente social. Es decir, todo esto se tendría que encauzar con un seguimiento y una verdadera reforma laboral en España, que no ha habido. Una verdadera reforma laboral. No puede ser que un presidente de sindicato haga 30 años que es el mismo presidente. ¿Dónde han habido las elecciones para renovar esta cúpula o este sindicato? ¿Para qué funciones ha hecho? ¿Qué resultados hemos tenido de este sindicato? ¿Ha hecho obra social? ¿Qué hemos hecho? Hemos tenido un control de los delegados sindicales. Si no sirve para nada. No sirve para nada esto. Los convenios no sirven para nada si no hay un sindicato libre.
no sirven para nada. Y además el dinamismo que se quiere laboral pues no existe. ¿Por qué? Porque no existe el despido libre, y entonces pues claro, el empresario tiene que aguantar el absentismo, y aquí en España el problema es de que la mayoría de las empresas, el 90% de las empresas son pequeñas y medianas empresas en que si tienen 3 o 4 trabajadores hay 2 de baja y se arruina el pobre que está creando puestos de trabajo. ¿Me explico? Es decir, no es que vayamos a un liberalismo pues salvaje, ¿no? La intervención del Estado tiene que ser para esas cosas también. Desde que hay intervención del Estado, pues el trabajador ha mejorado. Entonces, pues tenemos que hacer una verdadera reforma sindical en España. De forma sindical y empresarial. El empresario, pues que se financie él con sus organizaciones empresariales y que defiendan sus argumentos para subir o bajar el salario, o simplemente pues para que den su aprobación en el horario de trabajo, en las jornadas de trabajos, que si lo más efectivo son 8 horas o 7 horas y media, o si son una jornada, o si es la jornada pues intensiva, o si es una jornada partida. Esto son planteamientos que se han de poner frente a una mesa con el sindicato y llegar a acuerdos, porque no es lo mismo el sector servicios que el sector industrial o que el sector agrícola. Y entonces pues ha de haber una reforma sindical, y no ha habido una reforma sindical. Yo pensaba que el señor Albert Rivera estaría para esta labor y bueno, no llegó a presentar una reforma sindical. Y bueno, pues como no sea un nuevo partido que lo proponga, los partidos clásicos pues no están para esas labores. No están para esas labores. Espero que hayamos podido vislumbrar alguna cosa. ¿Quién elige a los nuevos representantes sindicales? ¿Quién los elige? Que están afiliados. Pero se hace algún tipo de... Sí, se hacen unas elecciones para mí poco transparentes, porque siempre son los mismos. A ver, ¿de qué estamos hablando? Bueno, a poco entendedor, a buen entender, pocas palabras más. José Manuel Padalén, licenciado en Derecho, como digo, perito judicial, administrador del patrimonio, empresario, geoestratega. Muchas gracias. Además, miembro de adppi.es. ¿Qué es estas siglas que significan? Sí, es de la Asociación de Diplomados y Profesionales en Criminología e Investigación. Es una asociación de ámbito nacional, sin ánimo de lucro. Es una asociación de profesionales del sector. Hay abogados, hay forenses, hay médicos, profesionales en definitiva, que cuando estás asociado, pues según qué propuestas, pues hay más posibilidad de conseguirlo estando asociado que no individualmente. Además, ahora, pues por ejemplo, los peritos judiciales que están inscritos en los tribunales y juzgados de Barcelona e inscritos en el registro de la Generalitat, ellos, para estar inscritos en los juzgados, tienen que pertenecer a una asociación o pertenecer a un colegio. En este caso, pues es una de las funciones pues que la asociación pues cubre. Aparte pues de poner en comunicación pues los diferentes asociados, para cuando surgen pues no problemas, sino cuando surgen oportunidades o surge pues alguna moción realmente pues para defender, pues que se les pueda notificar y ellos pues participar en función de la opinión mayoritaria de los asociados.
Bueno, pues José María Espada, les voy a dar tu teléfono de contacto, un teléfono de contacto para aquellos que quieran ponerse en contacto. Sí, además hago un hincapié que es una asociación profesional sin ánimo de lucro que fue fundada por don Braulio Revilla y es el actual presidente. Yo soy el secretario técnico y es una asociación que no hace 4 días que está constituida, sino ya hace ya más de 35 años. Que estamos al servicio de los profesionales. Vamos a dar un teléfono de contacto para esos profesionales que quieran hoy acercarse o pedir mayor información de lo que estamos hablando o de lo que hemos hablado hoy. La forma sindical necesaria y de esos números que se barajan ahí, que vaya usted a saber hacia dónde van. Bueno, lo estamos viendo y están saliendo las cosas ahora en palestra, de dónde van las ayudas a esas compañías aéreas, dónde van estas ayudas cuando hay que comprar mascarillas, ¿dónde van esas ayudas? Bueno, sí, es que hay que ser hay que ser más transparente, y esta opacidad hace pues que el ciudadano pues se sienta frustrado. El informado, hay pues personas pues que ya siguen la corriente oficial y bueno, les den lo que les den, pues no hay problema con ellos, pero cuando hay personas pues que se paran a reflexionar y a querer pues mejorar la situación, pues bueno, si no están dentro de la corriente oficial, pues resulta de que te criminalizan. Y en este caso pues creo que es un error. Lo importante es el diálogo, hablar y decir las cosas de verdad. Ahora hay partidos, ya digo, que no quiero nombrar partidos que están denunciando pues esas cosas y realmente pues tienen que la oposición o el aparato oficial tiene que, el status quo, como has dicho, tiene que aceptarlo y buscar las soluciones. Voy a facilitar el teléfono de tu despacho de abogados, que es el 639-982-506, para aquellos que quieran ponerse en contacto con vosotros. 639-982-506. Muy bien. Un abrazo, muchísimas gracias por tu tiempo. Pues muchas gracias a todos los radio oyentes que nos han escuchado y sobre todo a ti por tu amabilidad en concederme estas pequeñas reflexiones para explicarlo. Gracias, un abrazo y que vaya bien. Encantado. Gracias. Saludos a todos. Chao. Gracias.